Seguimos en Palabra de Campo y bueno, vamos a hablar de la provincia de Santa Fe, concretamente, para hablar de la provincia, de unas propuestas más que interesantes en términos productivos. Vamos a convocar a un hombre que es un referente para la provincia, exgobernador, hoy preside la Cámara de Diputados de Santa Fe, es Miguel Lifchitz. Miguel, ¿cómo le va? Daniela Prile y Viviana Valles lo saludan. Buen día. Buen día. Hola, buen día, Daniel y Viviana, un gusto escucharlos. Igualmente, Miguel, gracias por atendernos. En principio queremos hablar del proyecto que usted está impulsando, pero antes de eso, hablamos de una provincia de Santa Fe sumamente convulsionada por un montón de cuestiones productivo-ambientales. Digo, en los últimos tiempos, Tal cual. La provincia ha sufrido lo que es la quema de pastizales de un lado del Paraná. Ha sufrido también, bueno, hay una zona con fuerte sequía. Está pasando varias cosas en la provincia. Coronavirus en Rosario también, ¿no? Sí, problemas no faltan, como en el resto del país. En nuestro caso, una sequía muy prolongada. Hacía muchos años que no había una sequía tan importante y tan extendida en el tiempo, varios meses ya de sequía, con casi nada de lluvias. Y además de eso, una bajante histórica del río Paraná también, coincidiendo, la más importante por lo menos en los últimos 50 o 60 años. Con lo cual, las dos condiciones, y además una tercera, que son heladas, mucho frío y heladas muy fuertes durante todo el invierno, han contribuido a generar las condiciones para un fácil encendido de los pastizales, tanto en la zona de islas como incluso también en algunas zonas rurales en el territorio santafesino, ¿no? Pero particularmente en toda la zona del Alto Delta del Paraná, que se extiende desde la ciudad de Santa Fe prácticamente hasta la ciudad de Zárate, llegando incluso hasta Buenos Aires, ¿no? Y el fenómeno se ha ido extendiendo. Frente a Rosario era bastante habitual de vez en cuando, algunos años, pero este año ha sido realmente muy intenso y no han dado abasto los brigadistas, los bomberos para poder apagar esos focos, porque inmediatamente se vuelven a reavivar, ¿no? Así que bueno, problemas que tienen que ver a veces con la falta, más allá de las condiciones adversas del clima, la falta de prevención, de cuidados, de regulaciones en los usos productivos, que obviamente cuando las condiciones lo favorecen, hacen que se produzcan estas emergencias. Lamentables, por cierto. Miguel, ¿cómo es esta propuesta concretamente que ha presentado para proteger la agricultura periurbana, controlar las urbanizaciones y un poco, como decimos siempre acá con Daniel en Palabra de Campo, acercar el campo a la ciudad, ¿no? Sí, efectivamente, esa es la idea del proyecto, ¿no? Lograr una mejor articulación, una mejor integración entre el campo y la ciudad. Nosotros tenemos 363 localidades en la provincia de Santa Fe, dos grandes conglomerados urbanos que son el Gran Rosario y Gran Santa Fe, y después más de 300 pequeñas localidades, pequeñas ciudades, pueblos, y entonces se nos producían dos fenómenos o dos conflictos que eran muy habituales, son muy habituales en el borde, en los límites entre la ciudad y la zona rural, ¿no? Por un lado, a veces el avance desordenado, anárquico de la ciudad sobre la zona rural circundante, a veces con urbanizaciones no autorizadas, a veces con proyectos de desarrollo industrial que no han sido convenientemente evaluados desde el punto de vista del impacto ambiental. Y por otro lado, el conflicto que viene desde el uso productivo, desde el uso agropecuario, agrario, de agricultura fundamentalmente, por la utilización de agroquímicos, que cuando esto se produce muy cerca de las ciudades, de las zonas pobladas, genera problemas, conflictos con los vecinos, con organizaciones ambientalistas, conflictos que a veces llegan a la justicia. Bueno, ustedes que se especializan en este tema los conocen. Entonces, la idea que hemos trabajado sobre la base de una experiencia realizada durante nuestra gestión en los años anteriores es generar un marco normativo que defina ese suelo intermedio que no es del todo rural ni es del todo urbano, que justamente está en el límite entre lo urbano y lo rural, que nosotros denominamos periurbano. Le damos una categoría especial
habilitamos a que cada ciudad y cada pueblo en el marco de la ley pueda definir cuál es su periurbano, porque esto depende a veces de las dimensiones del pueblo, de la ciudad, de las condiciones particulares de los usos productivos, pero una vez definido ese periurbano, cuál es la superficie que se va a considerar el periurbano de la ciudad o del pueblo, en esas zonas no puede avanzar la urbanización, o sea, está limitado el crecimiento de la ciudad, pero tampoco puede dársele cualquier uso agropecuario. Los usos agropecuarios o agrícolas particularmente permitidos son aquellos que no tienen impacto ambiental, que no tienen impacto sobre la salud de las personas y que están destinados fundamentalmente a la producción de alimentos para el consumo propio de la localidad, del pueblo, de la población y eventualmente para trasladarlos a otros lugares, ¿no? Pero ese es un poco el sentido, ¿no? De promover una agricultura sustentable en ese sector de la interfase entre lo urbano y lo rural, promovido, alentado por el gobierno, estimulado, no ir sobre la base de las prohibiciones, sino por el contrario, de generar un suelo que tenga un uso fundamentalmente destinado a la producción de alimentos sustentables. ¿Y qué aporte haría digamos, el Estado? Porque se viene hablando mucho incluso de la generación de estos ámbitos y con una participación, por supuesto, del Estado y también, por supuesto, de la parte privada, que es la que termina también haciendo este tipo de cosas. ¿Dónde estaría ayudando el Estado? O, a ver, ¿qué marco se le puede dar a esto para que el Estado también sea un facilitador para que esto ocurra? En primer lugar, el Estado tiene que definir digamos, cuál es ese territorio que llamamos periurbano. Tiene que definir la normativa, tiene que generar la infraestructura adecuada, que pueden ser caminos, pueden ser electricidad o electrificación, puede ser agua potable para riego, pueden ser instalaciones para invernaderos, por ejemplo, o también el financiamiento crediticio con tasas promocionales. Para eso hay un fondo que la propia ley prevé que permita justamente incorporar tecnología a los productores agropecuarios que operen en esa zona y que se dediquen a hacer una agricultura ecológica. Miguel, me gustaría preguntarle cómo ha visto todo lo que pasó con Vicentín, ¿no? Finalmente la frustrada intervención del gobierno, idas y vueltas, pero fundamentalmente, ¿cómo quedó la provincia después de todo eso? Mire, yo tengo la sensación que el gobierno hizo todo mal, ¿no? Primero, de manera inconsulta, sin haberlo analizado, sin haberlo estudiado, sin haber intervenido o hablado o intervenido, digamos, de manera oficiosa con los interesados, con los actores económicos e institucionales vinculados a la crisis de la empresa. Anunciar así de un día para otro esa posible expropiación que, terminó obviamente como había empezado, sin poder concretarse porque no había condiciones, porque no era una herramienta adecuada para la situación de la empresa. Creo que ese anuncio generó, empeoró las condiciones del proceso que se venía llevando adelante, porque generó mucha incertidumbre en los acreedores, en los posibles inversores, generó una situación de tensión con los accionistas de la empresa, y después el gobierno, en vez de modificar su manera de intervenir y empezar a trabajar de una forma más proactiva, tratando de acompañar y ayudar, decidió retirarse totalmente. Y creemos que eso tampoco es bueno, porque el gobierno está involucrado al ser un acreedor privilegiado, y por otro lado porque es una empresa tan importante en el país, en la economía de la Argentina y especialmente de la provincia de Santa Fe, que el Estado no puede mirar para otro lado, no puede desentenderse de lo que ocurra con una empresa que le da trabajo
a más de 4.000 personas de manera directa y otros tantos de manera indirecta. Así que, bueno, hoy creo que la situación está complicada. Además, acaba hace unos días de fallecer quien era su titular, digamos, claro, el accionista más importante, Sergio Nardelli, y era de alguna manera el que llevaba adelante las negociaciones. Probablemente será reemplazado por otros miembros del directorio, pero la situación de complejidad desde el punto de vista financiero de la empresa es muy importante y la verdad que sin ningún tipo de ayuda del Estado va a ser difícil que pueda salir, ¿no? Seguro, se ha quebrado la confianza, fundamental, usted lo sabrá en la provincia. ¿Y el riesgo cuál es? El riesgo que termine o bien un desguace de la empresa, que cada una de los unidades productivas que integran el grupo terminen en distintas manos, con lo cual se pierde, si se quiere... Pero es lo que el gobierno quería evitar, eso, Miguel, me parece. Exactamente, que era lo que el gobierno quería evitar y lo que todos hubiéramos querido que se evite. Otro riesgo es el de la extranjerización, en una actividad que ya está en gran parte en manos de grupos multinacionales. La verdad que sería una picardía que era una gran empresa nacional, terminara también en manos de empresas extranjeras. Seguro. Y bueno, obviamente que la situación ahora se ha hecho más compleja, pero bueno, tenemos expectativas de que se pueda encontrar alguna salida. Gracias, Miguel, que tenga lindo día, un abrazo grande. Muy amable. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego. Miguel Lifchitz, exgobernador de la provincia de Santa Fe y actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia.